Buenas noches, el Señor les bendiga. En esta tarde queremos continuar con nuestro estudio acerca del libro de Efesios. Este puede ser nuestro segundo o tercer estudio y me gustaría saber que todos están participando, están leyendo todas las pasajes, los versículos que hemos estado compartiendo, y yo espero también que esté siendo de bendición para todos. Quiero dedicar un tiempito para primeramente orar, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos dirija en esta tarea de seguir profundizando más en su palabra, y que sea Dios mismo quien nos ayude a entender y a poder atesorar en nuestros corazones y en nuestras vidas este material que el Señor nos ha permitido tener. Vamos a orar antes de empezar y pidámosle al Señor que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer. Padre, en esta noche te alabamos, Señor, y te glorificamos, te damos gracias, porque tú eres Dios bueno y misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos tener tu palabra al alcance de nuestras manos, por poderla estudiar. Ayúdanos, Señor, a asimilar bien las enseñanzas y a ponerlas por obra, Señor. Tu palabra nos enseña de que no debemos ser solamente oidores olvidadizos, sino que también tenemos que poner en obra tu palabra. Ayúdanos, pues, bendito Dios, a tomar este curso con el debido interés, Señor, y que también aprendamos a poner en obra, Señor, lo que estamos aprendiendo. Bendice a todos y cada uno de los que se están conectando ahora mismo, Señor, y que están queriendo hacer parte de este estudio. Mi Dios, háblales a la mente y al corazón, Señor, y permite que todo sea para la edificación de todos, Señor. Gracias porque de tu mano recibimos este mensaje, Señor, y te alabamos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias, porque eres Dios bueno y misericordioso. Bendice pues este tiempo juntos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La primera sección o la primera estudio acerca de los pasajes de Efesios lo hicimos la semana pasada, hablando acerca de la iniciativa del Padre. Eso fueron los versículos en Efesios 1, del 1 al 6. El día de hoy queremos seguir adelante con el segundo tema, y el tema tiene como título Perdonados y Seguros. Este estudio va a estar basado en los versículos 7 al 14 del libro de Efesios, capítulo 1. Yo voy a estar leyendo aquí en mis apuntes, en mis guías, y tratando de explicar lo mejor posible todas las cosas que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, la iglesia primeramente está fundamentada en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que hemos visto al principio. Vimos que hay un canto, ¿verdad? Un salmo escrito donde las tres secciones de este canto están al principio del capítulo. Los versículos 3 al 6, el autor del libro está enfocando el amor y la gracia del Padre, quien nos escogió. Entonces, la parte de la redención, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 12. Y luego, los versículos 13 y 14, vamos a ver la seguridad que nos da la presencia del Espíritu Santo. Quiero que tomemos un segundito, unos minuticos, para pensar en algunas cosas que están contenidas en este pasaje. Vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14. Efesios 1, 7 al 14. Y luego vamos a tomar algunas preguntitas que voy a estar contestando, pero me gustaría que usted también tome sus apuntes y más adelante, digamos que vuelve a pensar un poquito más sobre eso que hemos compartido. Entonces dice así el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es un pasaje que tiene una serie de palabras, vocablos que son hasta cierto punto intimidantes, ¿verdad? Porque hay palabras que uno dice, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué quiere decir? Entonces yo he puesto unas preguntas y vamos a tratar de contestar, ¿verdad? Darle significado a esos vocablos, a esas palabras, en un minutico. Entonces, ¿qué es redención? Vamos a empezar con estas palabras que leímos en este pasaje. Entonces vimos que ahí hay una palabra que es redención. La palabra redención quiere decir cancelar una deuda, pagar para liberar un esclavo. Cuando alguien redimía a un esclavo, él iba al mercado donde vendían los esclavos y simplemente compraba uno de ellos y le firmaba su carta y lo dejaba ir. Él los redimió, él pagó el precio del rescate de este hombre y lo libera. Entonces, allí en el libro de Isaías, capítulo 1, vemos un ejemplo acerca de esto. Isaías 1, 27 y 28. Dice, usando esta palabra, redención, dice, Sión será rescatada con juicio. Ahora, Sión quiere decir, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y mire, estos son versículos que uno pudiera de pronto adentrarse un poquito más, pero no queremos tomar tiempo del estudio para hablar sobre todo esto. Entonces, estamos viendo que va a haber un juicio donde Sión va a ser rescatada y los convertidos de ella, o sea, los que vengan a ser parte de la iglesia ya en el futuro, porque esto es un pasaje de un profeta en el Antiguo Testamento, entonces es profecía. Entonces los convertidos, dice, serán rescatados con justicia, y esta es la justicia que da el Señor a través de su obra en la cruz. Y luego dice el versículo 28, estamos en Isaías capítulo 1, versículo 28, dice, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y eso ya también es que va a haber juicio para aquellos que no quieren recibir al Señor. Entonces la palabra redención que aparece allí en ese pasaje es básicamente alguien que paga el precio de uno que es cautivo o está prisionero o es esclavo y lo libera. Hay otra palabra que aparece por allí que posiblemente usted tiene más contacto con ella, la palabra perdón. ¿Qué quiere decir perdón? Bueno, algunos tendrán allí algunas ideas rápido, bueno, la palabra perdón quiere decir esto o aquello, pero para que todos tengamos una misma idea, les voy a dar una definición. Yo estuve buscando un poquito en el diccionario bíblico para tener una definición más concreta, y la palabra perdón quiere decir remisión de la pena merecida, o sea, alguien tenía que pagar una pena, un veredicto que se dio y se le perdona. Se le perdona, entonces se le quita, remisión es quitar
la pena merecida. O cuando alguien tiene una deuda, también se le perdona, entonces le dicen, usted ya no debe nada, usted no se preocupe. También es conocido como indulgencia, y esa palabra se usó mucho tiempo, ¿verdad?, en el pasado, más que todo en la iglesia del catolicismo, donde las indulgencias se daban, ¿verdad? Entonces, una indulgencia es una remisión de los pecados, y es lo que básicamente quiere decir la palabra perdón. Ok, hay otra palabra que quiero que miremos, que todas están contenidas en este pasaje, y quiero que tengamos este grupo de palabras claras antes de seguir adelante para poder entender lo que dice el mensaje. Está la palabra gracia. Posiblemente muchos de ustedes han escuchado esa palabra gracia. Gracia es un don o favor que se recibe sin merecerlo. Cuando, por ejemplo, nosotros, dice la Biblia, somos salvos por gracia. La salvación nosotros no tenemos, no lo merecemos, y Dios por su gracia, por su misericordia nos lo da. Entonces nosotros no merecemos ser salvos, pero el Señor nos da ese regalo. Entonces gracia es un don o un favor que se recibe sin merecerlo. Amén. Yo estoy esperando que todos tengan allí forma de pronto de tomar unos apuntes, o si no, usted también puede hacer su propia investigación acerca de estas palabras. Entonces hemos visto que es redención, que es perdón y que es gracia. Ahora, hay términos que se leen allí en ese pasaje que uno de pronto tiene contacto con ellos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee la palabra riquezas, ahí esta palabra aparece en esta porción. ¿Qué siente uno? ¿Qué piensa? ¿Qué lo lleva a uno a experimentar cuando uno lee ese término, riqueza? ¿Qué será riqueza? Bueno, la palabra riqueza quiere decir abundancia de posesiones. Y ojo, esto no se limita solamente a lo material. También es abundancia de posesiones en lo social. Por ejemplo, una persona que es muy estudiosa, ¿verdad?, tiene muchos títulos, tiene riquezas en títulos, en conocimiento, ¿verdad?, pero también en lo espiritual. Nosotros podemos llegar a ser ricos, tener riquezas espirituales, y la Biblia nos llama a nosotros a dedicar tiempo en buscar en la palabra de Dios, a leerla, a orar, dedicarnos al Señor, y así nosotros vamos a crecer y a obtener o aumentar nuestras riquezas. Por eso el Señor dice que uno haga un tesoro, ¿verdad?, donde la polilla y el orín no minan ni corrompen, ¿verdad?, porque precisamente esas son riquezas espirituales. Muy bien. Vamos a ver una palabra más, sobreabundar. Sobreabundar es otra palabra que está allí en ese pasaje. La palabra sobreabundar quiere decir básicamente mucha abundancia. Ahora, ¿qué es abundancia? Es una gran cantidad. En el libro en el Antiguo Testamento encontramos nosotros una historia, en el libro de Génesis, creo que es que está, donde uno de los hijos uno de las 12 tribus, José, él fue vendido por sus hermanos allí a Egipto, y en Egipto él llegó a ser el segundo en el reino, porque el faraón tuvo un sueño. Entonces, en este sueño, faraón vio unas vacas gordas y unas vacas flacas. Entonces, la palabra abundancia se refiere en este sueño que tuvo el faraón, que las 7 vacas gordas iban a ser 7 años, dice, de mucha abundancia, donde iban a sembrar y las cosechas iban a ser cantidades grandes de mucho grano y mucho alimento que iban a tener, a tal punto que ellos podían almacenar. Entonces la historia cuenta de que Faraón tuvo este sueño y le habló a José, que es hijo de Israel, ¿verdad? Entonces
le contó el sueño a José y José le explicó, le dijo, mire, estas 7 vacas gordas son 7 años de mucha abundancia. Entonces todo lo que se vaya a sembrar en Egipto va a ser muy abundante en estos años, pero después también van a venir 7 años de escasez, o sea, es lo contrario de la abundancia, donde no va a haber nada y va a haber peligro de que se mueran las personas porque pues no va a haber nada que comer. Entonces ahí él le dio ese consejo de que construyera unos almacenes donde guardar todo el grano durante esos 7 años de abundancia, y eso salvó, ¿verdad? Al reino y el faraón, dice al final de esta historia, que llegó a ser dueño casi de todo Egipto porque él tenía que negociar con ese grano almacenado, y él llegó a ser muy poderoso. Esto gracias pues a que el Señor le dio a este hombre José la capacidad de entender ese sueño. Entonces estamos hablando de que abundancia es donde hay muchísima cantidad. Ahora, sobreabundar es que va más allá, ¿verdad? Donde usted va a tener exceso, y en esta ocasión de las vacas gordas tuvieron exceso a tal grado de que pudieron almacenar y guardar para el tiempo de escasez. Muy bien. Hay otra palabra que posiblemente usted usa todos los días en su conversar diario, la palabra todo. ¿Qué quiere decir todo? Porque esa palabra también aparece allí, y como está puesta en una posición especial, yo quise que ustedes se pongan a pensar, ¿qué es todo? Bueno, todo se toma o se comprende enteramente, o sea, todo lo que es completo, sin faltar ninguna cosa. Cuando usted habla del todo, no se exime o no se saca ninguna parte de lo que se esté hablando, ¿verdad? Si usted dice, tómese toda el agua, quiere decir, no deje ni una gotica de agua en el vaso. Ahora, cuando usted toma nomás una parte y deja un poquito en el vaso, entonces no se la está tomando toda, ¿verdad? Entonces la palabra todo encierra el concepto de que es la totalidad, el completo, todo entero lo que se va a dar, recibir o entregar. Muy bien. Hay otra palabra que aparece allí, la palabra sabiduría. Sabiduría es el grado más alto de conocimiento. También es la conducta o la destreza que alguien tiene para hacer cosas o tomar decisiones. Entonces, en la Biblia encontramos a Salomón, el hombre que fue mucho más sabio que todos los hombres de su tiempo. Y dice allí que Salomón en cierta ocasión, creo que el domingo del Día de las Madres usé este pasaje, de que 2 mujeres llegaron y que dijeron que un hijo que se había muerto, una decía que era de ella el vivo y la otra decía que no, que era de ella, y ahí había una controversia porque estaban discutiendo acerca de un bebé que era hijo de una de las 2, pero la mujer a la que se le había muerto el bebé estaba tratando de quitárselo. Y yo no quiero entrar en buscarle los versículos ahorita, pero esta historia es conocida. Y ahora, si usted no escuchó esta historia, por favor, mándeme un texto allí, escríbame, pregúnteme el pasaje, yo le escribo el pasaje para que usted lea bien toda la historia de estas 2 mujeres que de acuerdo a la lectura eran rameras, ¿verdad? Y vivían solas en esa casa, y las 2 tuvieron bebé, pero uno de los 2 bebés se murió. Bueno, con este problema se fueron allá al rey, y entonces el rey dijo, traigan una espada y partan al bebé que está vivo para que le entreguen una mitad a una y la mitad a la otra, porque ninguno sabía de quién era. Entonces la actitud sabia aquí del rey fue, la mujer de la cual es hijo este bebé no va a dejar que lo maten, y así sucedió. La que era la mamá dijo, no le hagan daño, déjeselo a ella, pero no lo maten. Entonces sabiduría es tener esa capacidad, ¿verdad?, de tomar decisiones. Ahora, la sabiduría en Dios es algo mucho más mayor. La sabiduría en Dios es la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o pudiera llegar a ser. Si leemos nosotros en el libro de Romanos capítulo 11 y los versículos 33 hasta el 36, encontramos allí un pasaje bien interesante que nos habla acerca de la sabiduría de Dios.
Dice allí, en Romanos 11, 33 al 36, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, imagínense, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la sabiduría en Dios es total. Es más, Dios es la fuente de toda sabiduría. La Biblia también nos dice en el libro de Santiago que si nosotros tenemos necesidad de sabiduría, se la pidamos a Él. Santiago capítulo 1 y versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces Dios es fuente de toda sabiduría y Él es el que se la da a las personas. La Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso está en el libro de Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Se los voy a leer para que lo tengan en cuenta. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice allí: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, el que es insensato no quiere que le enseñen. Y desprecia la sabiduría, desprecia que le quiera uno explicar las cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Primero, el principio de la sabiduría es saber que hay un Dios y que Dios nos puede enseñar todo lo que necesitamos saber. Muy bien, hay otra palabra que se combina, que casi siempre están juntas, estas dos palabras en todos los escritos bíblicos, la palabra inteligencia. Pareciera que las dos palabras quieren decir lo mismo, pero no, digamos que más bien se ayudan la una a la otra, se complementan, es la palabra que estaba buscando. La palabra inteligencia es la capacidad de comprender o entender. O sea, alguien mira un problema, una dificultad y lo analiza y entonces lo entiende y puede llegar a través de lo que sabe, ahí está la sabiduría, a resolver ese problema. Entonces la inteligencia hace uso de la sabiduría para hacer juicios correctos y llegar a la solución de situaciones. Ahora, hay un versículo que me gusta mucho en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 28, y versículo 28, allí el escritor nos deja ver estas dos palabras juntas, pero en definición. Póngale cuidado lo que dice. Dice Job capítulo 28 y versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y luego dice: y el apartarse del mal es la inteligencia. O sea, la consecuencia de saber, eso es inteligencia. Porque si usted sabe algo, usted por ende toma las decisiones que son correctas para evitar llegar a ser dañado, llegar a ser perjudiciado por aquellas cosas que usted conoce. Muy bien, entonces esas son algunas definiciones de algunas palabras. Hay otra palabra que también aparece por allí, la palabra beneplácito, hablando acerca de Dios, que Dios de su beneplácito, bueno, entonces es un consentimiento, muestra la conformidad. O sea, Dios cuando dice beneplácito, dice Dios estaba conforme o estaba aprobando lo que iba a hacer. Él estaba completamente sabiendo lo que estaba haciendo y con él estaba bien. Esa es la palabra beneplácito. Hay otra palabra que aparece también, que se usa mucho en el ámbito cristiano, la palabra dispensación. A veces la gente dice dispense, es como pedir perdón, ¿verdad? Viene de dispensar, que es conceder o distribuir una cosa. También significa perdón o permitir que alguien no cumpla con una obligación, o sea, es como dar libertad. Por eso es que la gente dice, dispense, puedo aquí lo que necesite hacer, entonces es pidiendo perdón. Pero también dispensación otra vez es conceder o distribuir. Cuando dicen la dispensación de los tiempos es cuando se estaba cumpliendo todas las situaciones que estaban puestas allí en la Biblia. Y la última palabra que quiero que tengamos en mente es la palabra designio. Designio es un pensamiento, una intención o un plan de hacer alguna cosa.
Entonces, cuando alguien tenía un designio, quiere decir, él tenía un plan, él había pensado que iba a hacer algo. ¿Ok? Así ya con todas estas palabras puestas por allí en alguna parte, vamos a tratar de avanzar. Ya hemos hablado casi por 25 minutos de estas palabras, pero yo quiero que avancemos un poquito en el estudio. No me quiero extender mucho, pero tampoco quiero dejar corto, ¿verdad? La porción que tenemos para estudiar hoy. Acuérdense, son solamente 7 versículos, versículos 7 al 14. Muy bien, entonces, ¿por qué tenemos sabiduría e inteligencia? Entonces vamos allá a ese pasaje que estamos leyendo en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1 y los versículos 7 al 14. Entonces, ¿por qué es que tenemos sabiduría e inteligencia? Entonces dice allí que en Jesús, ¿verdad? Versículo 6 dice, para la alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, dice, aceptos en el amado. Ahí después, versículo 7 empieza, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, a través de la obra de Cristo nosotros tenemos la redención, y ya vimos qué es lo que quiere decir la palabra redención. Y también vimos lo que quiere decir perdón de pecados. Y luego allí dice, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, y luego allí aparecen las palabras sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿por qué tenemos sabiduría e inteligencia? Entonces, mirando el pasaje, uno se da cuenta que es porque el Señor hizo sobreabundar para con nosotros la gracia, nos dio perdón, nos dio la redención, o sea, nos rescató y nos amó de una forma especial. Entonces, estas son preguntas que uno se puede ir haciendo a medida que va leyendo un pasaje en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en el universo? Entonces, si uno sigue mirando más allí, ¿verdad? Versículo, vamos a seguir leyendo ahí adelante, dice versículo 9, por ejemplo, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está. El misterio de la voluntad de Dios está en el versículo 9, según su beneplácito, el cual había puesto en sí mismo. Y acuérdese, beneplácito es como un plan. Entonces, él estaba de acuerdo con eso que estaba haciendo, según su decisión. Él quería, se había propuesto. ¿Qué era lo que él se había propuesto? Y allí está el versículo 10. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios con el universo? Dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando el Señor ya se esté cumpliendo todo lo que está puesto allí en la Biblia. Así las que están en los cielos, ahí está el cielo, y lo que está en la tierra. Por eso es que el Señor quiere que todo vuelva a la armonía. Acuérdese que cuando hubo el pecado allí en Edén, dice que hasta la tierra, ¿verdad?, gime dolores de parto y todo eso, tratando de esperar la redención. Y todo eso nosotros nos damos cuenta de que cuando se habla acerca del designio del Señor, que es el plan, ahí nosotros nos damos cuenta que Dios tiene control sobre todas estas cosas que están sucediendo. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, el versículo 7 nos está mostrando a nosotros que en Cristo nosotros somos perdonados. Hay una historia de un joven que estaba haciendo un barco con su papá. Ellos hicieron un barco estos de modelo, me imagino con velitas y todo eso en miniatura. Gastaron mucho tiempo, pero al final les quedó muy bonito. Y él y su papá iban y lo ponían en un lago que estaba ahí cercano. Y el muchacho estaba feliz con ese barquito. En una ocasión él no se dio cuenta. Un viento arrastró el barquito y se fue. Y el muchacho quedó muy triste, muy inconsolable, porque pues el papá y él habían hecho ese barco y lo había disfrutado. Pero al tiempo, él caminando por ahí, por la calle, en una tienda de esas donde compran cosas y le prestan a uno dinero, en una compraventa, gracias, por aquí tengo mi secretaria. En una de esas compraventas, el niño vio el barco de él allí en la vitrina.
Y entonces él entró y le dijo, oiga, pero señor, ¿usted qué hace con ese barco? Es mío. Entonces el señor de la tienda le dijo, bueno, pues posiblemente es suyo, pero a mí me lo vendió un pescador. Dice que en el lago por allá, en alto, casi alta mar iba a decir yo, pero está en el lago, ¿verdad? Entonces bien adentro él encontró el barco y lo trajo y se lo vendió a este señor. Entonces el señor le dijo, si usted lo quiere recuperar, pues le toca pagar por él, porque yo pagué por él. Entonces el muchacho se puso a trabajar y ya después de ahorrar dinero, vino y compró su barquito de nuevo. Lo interesante es que la historia termina diciendo el muchacho, ahora le dice al barco, ¿verdad? Ahora tú eres mío 2 veces. ¿Por qué? Porque dice, porque te hice primero y después ahora yo te compré otra vez. Y mire que eso es interesante porque la redención tiene que ver con eso. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención en el Señor. Redención, entonces dijimos, es el pago del precio del rescate. Y Dios es 2 veces dueño del cristiano, porque es su creador, pero también a través de la obra de Cristo, Él pagó para recibir el castigo de nuestros pecados. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, por eso nosotros como creyentes nos cuidamos del cuerpo. Hay mucha gente por ahí dice, que los tatuajes y todo. Mire, yo, con mi punto personal, yo no estoy de acuerdo con eso de los tatuajes, porque la Biblia dice que el cuerpo es del Señor. Y yo no puedo estar rayando algo que no es mío, ¿verdad? Entonces dice allí, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Y ahí dice, los cuales son de Dios. Nosotros fuimos comprados por sangre. Luego, en el libro de Primera de Pedro también, capítulo 18 y 19. Tratando aquí que, dice allí, Primera de Pedro 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros vivíamos sin Cristo, ¿verdad? Antes de venir al Señor, vivíamos de acuerdo a lo que pensábamos que estaba bien. Porque nosotros entendemos ahorita lo que no está bien y lo que está bien y lo que no está bien, porque la Biblia nos lo enseña. Yo antes de ser cristiano, la verdad, creyente, yo no leía la Biblia. Había una cosa que nos habían dicho siempre, es que la Biblia lo enloquecía a uno. Yo pienso que uno se enloquece más bien de no leer la Biblia, porque cuando usted viene a la Biblia encuentra cuál es la voluntad de Dios y aprende, ¿verdad? A darle la gloria a Él. Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, y allí dice, de vuestros padres, o sea, aprende uno a vivir de acuerdo a los papás, no con cosas corruptibles como oro ni plata. Nosotros fuimos rescatados a través de la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor no tenía ninguna clase de pecado, Él no tenía que ir a la cruz, mas sin embargo Él lo hizo por amor a nosotros y para darnos la oportunidad de poder ser salvos. Y eso allí más adelante vamos a mirar que es porque la gracia de Dios, no merecíamos, ¿verdad? Pero la gracia de Dios actuó para que nosotros recibiéramos esa salvación. Entonces, la muerte del Hijo de Dios fue el sacrificio infinito que obtuvo todas las bendiciones que nos enseña este pasaje. Muy bien, el perdón es la primera, pudiéramos decir que es la primera bendición que aparece en este pasaje. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y valga la redundancia, ¿verdad? La palabra gracia es no lo merecíamos, pero el Señor por su infinito amor nos lo dio. Entonces, el hombre tiene una obligación delante de Dios. Si usted quiere recibir la gracia de Dios, el hombre necesita humillarse y reconocer que es un rebelde pecador y que no ha escogido el camino de Dios. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que venir a los pies de Cristo buscando que Él le dé a uno ese regalo. Entonces, al aceptar por fe esa redención que Dios ofrece, entonces las Escrituras prometen, en las Escrituras está escrito que Dios va a perdonar nuestros pecados, porque Jesús murió por todos. En el libro de Romanos, capítulo 5 y versículos 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, porque por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es un pasaje tremendo, ¿verdad? Que nos muestra de que éramos enemigos. O sea, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted es enemigo de Dios, de acuerdo a lo que dice este pasaje. Y Dios está esperándolo para que usted venga y se arrepiente y lo busque. Y Él le va a dar a usted la reconciliación y lo va a hacer cercano. No solamente amigo, va a ser hijo de Dios. En el Salmo 103:12 dice, ¿qué hizo Dios con nuestras rebeliones? Dice, Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces Dios fue propicio, fue concreto, ¿verdad?, en rescatarnos y darnos a nosotros una nueva oportunidad de vivir con Él. Entonces, eso es lo que dice. Mire, todo eso lo encontramos solamente en el versículo 7. Ahora, hay dos versículos más, versículos 8 al 10, que habla acerca de la unidad. Ahora, este tema de la unidad va a ser el tema como de los capítulos 2 al 5, lo vamos a estar mirando. Pero Pablo, el escritor de esta epístola, considera que es muy importante esa bendición. Dios le da al creyente la capacidad espiritual de conocer los propósitos y planes divinos. Eso es a través de su palabra. Nosotros podemos encontrar allí cuál es la voluntad de Dios. El mundo del primer siglo, cuando el Señor estuvo aquí, el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, había perdido la esperanza, pero Cristo se la devolvió. Entonces, Cristo vino y devolvió la esperanza, porque todos estaban perdidos, todos estaban esperando que llegara. Es más, aún estando Cristo aquí, muchos no lo creían, porque era la esperanza estaba tan perdida que ellos no pensaban que Dios se hubiera acordado de ellos. Pero en las Escrituras nos dice que hay un misterio, y lo leímos allí. Hay un misterio que el Señor, un misterio que el Señor revela aquí. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio es un conocimiento que el hombre no puede percibir por su propia cuenta, sino que tiene que serle revelado por Dios, quien manifiesta lo que no era conocido antes, a saber todas las cosas. O sea, lo que uno conocía antes, el Señor nos lo revela para que podamos saber todas las cosas de lo que está en el cielo y en la tierra, serán reunidas en Jesucristo. Allí está, cuando estuvimos leyendo, que hay un misterio, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, ese misterio era que el Señor quiere reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, ese verbo reunir nos ayuda a entender tres ideas. Porque cuando va a reunir todas las cosas en Cristo, entonces nos está hablando de restauración primero, porque había un quebrantamiento de unidad desde Edén, ¿verdad? Cuando el hombre cayó, desde allí hubo ese quebrantamiento, entonces había que restaurarlo o arreglarlo, juntarlo todo. Unión a través de la obra del Espíritu Santo y la supremacía, que es la autoridad del Señor. Ahora, Satanás, que es también creación de Dios, y la humanidad han estado en rebeldía contra el Señor siempre. Pero la muerte de Cristo en la cruz destruyó el dominio del pecado, es lo que enseña la Biblia. Y por ende también el dominio del diablo. El Señor Jesús nos dio la victoria en la cruz. Y eso nos lleva a la conclusión de que Jesús va a restaurar el reinado de Dios sobre todas las cosas. Ahora, el Señor es Rey, dueño y Señor de todo. Pero hay una situación en la tierra, hay personas que no quieren seguir al Señor. Ahora, ¿hará eso que el Señor pierda autoridad? No, el Señor todavía tiene su autoridad. ¿Por qué? Porque las consecuencias siguen sucediendo. Si usted no acepta al Señor, entonces la consecuencia está todavía que usted va a ir hasta el infierno. Es lo que dice la Biblia. Entonces, está dado ese juicio, está dado ya. Pero
hay una oportunidad que se ha abierto, porque el Señor le ha dado la oportunidad a todos los hombres de que vinieran a ser salvos y pudieran evitar ir al infierno, ir a estar en la destrucción, seguir siendo enemigos de Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere. El diablo y las personas que no quieren aceptar al Señor Jesús todavía están en rebeldía y no lo quieren hacer. Y la Biblia dice, no lo quieren hacer. Y tienen que hacerlo. Pues si quieren ser salvos, sí. Pero hay muchos que no lo van a hacer. ¿Y sabe qué? Van a quedar allá en el infierno. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los que no estén escritos en el libro de la vida, entonces van a ser echados allá al pozo del infierno, ¿verdad? De azufre, de fuego y azufre. Y los que estén escritos, bueno, los que son creyentes van a estar con el Señor para siempre. Voy a tratar de terminar esta otra porcioncita aquí para dejar por allí, porque me estoy extendiendo bastante y la verdad no quiero que sea mucha la información y nos quedemos corticos. Entonces, hablando todavía de reunir todas las cosas, entonces la separación, la fragmentación del hombre y la sociedad de la naturaleza serán sanados también y será unido todo a Cristo, ¿verdad? En el tiempo, como dice en la dispensación del tiempo. Aquí Pablo introduce, otra vez lo digo, el tema de la unidad, y esto va a ser el tema básicamente de los capítulos 2 hasta el 5. Dios une a todos los creyentes en un solo cuerpo, y esto es la iglesia. Y esto no tiene que tener nada que ver con la nacionalidad, de dónde es, ni el color, ni el nivel social, nada de eso. Todos en la iglesia somos hermanos. Puede ser el hombre más rico del mundo o el más pobre. Si usted está en la iglesia, usted hace parte del mismo cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos. Y eso lo puede uno entender a través del estudio de lo que es el cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice que hay unos que son más decorosos y otros menos decorosos y todas esas cosas. Y eso sería tema pues para otra tiempo, pero la iglesia en sí, hoy en día, es una muestra de lo que Dios está haciendo con todo el universo. ¿Por qué? Porque en la iglesia el amor mutuo de los creyentes y la armonía entre ellos deben manifestar, y digo deben, porque muchas veces en la iglesia hay situaciones, pero el comportamiento de los cristianos debe manifestar al mundo que Dios es poderoso para destruir todas las barreras y transformar la naturaleza egocéntrica de todos los humanos. Todos somos egocéntricos, todos queremos vivir como nosotros queremos vivir. Juan, capítulo 13, 34 al 35, nos habla de un mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Mire lo que dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si uno me ponía a mirar cuál es el amor de Cristo, Cristo fue hasta la cruz por nosotros. Entonces, entre los hermanos debe haber un amor que es incondicional. Y mire, ¿por qué es que en la iglesia debemos amarnos así? Porque ese es el testimonio para el mundo. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, como si tuvieseis amor los unos con los otros. Entonces, muy importante que la iglesia esté unida, que la iglesia demuestre el amor y la presencia del Señor Jesucristo. El Rey, el Señor Jesús, como dice la Biblia, que dirá en su vestidura, Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Él gobernará sobre todas las cosas, porque Él ganó la victoria a través de su muerte y su resurrección. Más adelante vamos a estudiar los versículos 20 y 21 de Efesios capítulo 1, pero allí podemos ver que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, esa es la autoridad y el poder, el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el triunfo final será en el cumplimiento de los tiempos. Eso se refiere a la época final, cuando venga la segunda venida del Señor Jesús, su reino, y sea establecido y el estado eterno, cuando será sometido toda la voluntad del Señor. Entonces todo esto va a ir sucediendo. Por ahorita estamos estudiando lo que estamos viendo allí, pero esto son cosas que van a suceder. ¿Okay?
la supremacía del Señor, el propósito de Dios en la iglesia y los planes para el final de los tiempos se encuentran en la Biblia. Entonces, si usted tiene deseo de conocer cuáles son los planes del Señor, qué es lo que va a pasar, no se vaya a buscar por allá lectores de cartas y brujas y todo eso, esa gente no sabe. Pero en la Biblia está la verdad, y en la Biblia usted va a poder encontrar la verdadera voluntad de Dios. El Espíritu Santo que mora en los creyentes les da la iluminación, la guianza, como usted lo quiere llamar, para que entiendan las enseñanzas. Para el mundo, la Biblia es una locura porque no lo pueden entender. La Biblia se entiende por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser parte de usted. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio, porque me está tocando partir este estudio. Apenas vamos llegando a lo que es el versículo 10, y acuérdense que vamos a estudiar hasta el versículo 14. Entonces vamos a dejar con esta última frase: el triunfo de Cristo motiva al creyente a obedecer y a servir a Dios con fidelidad. Entonces, sabiendo de que Cristo venció, que es victorioso, nosotros podemos seguir adelante dándole la gloria al Señor en todo lo que Él hace por nosotros y para nosotros. Entonces vamos a darle la gloria y la honra al Señor en esta tarde. Dentro de 8 días vamos a continuar los versículos 11 hasta el 14, y si de pronto seguimos un poquito más, pues seguimos, si no, hasta donde lleguemos. Porque lo que queremos es estudiar, y espero que no haya sido muy monótono este estudio, porque estoy tratando de irme despacio. Acuérdese, cuando uno hace un estudio de un libro, se va despacito, mirando las palabras para poder entender lo mejor posible cuál es el mensaje que el Señor nos está dando allí. Entonces vamos a orar, démosle gracias al Señor y que el Señor nos ayude. Padre, en esta tarde, en esta noche ya, Señor, te damos gracias porque tú eres Dios bueno, eres misericordioso. Gracias por esta palabra tremenda, Señor, que tú nos has permitido estudiar el día de hoy. Gracias porque tus planes son de unificarnos, Señor, a ti. Y Padre bendito, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ese llamado. Te pido a ti, Señor, que bendigas a cada uno de los que están viendo este video. Mi Dios, los que lo van a ver en el futuro, Señor. Mira sus necesidades, mira sus deseos, Señor. Permíteles ver con la luz de tu palabra, Señor, cuál es tu voluntad. Te damos gracias, ponemos en tus manos este estudio y oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes todos los días. Dios les bendiga.